Esta tarde nos visita uno de los protagonistas, sin duda alguna, de esta breve 11ª legislatura y que a buen seguro va a intentar serlo. Digo yo que así va a ser a partir del 26 de junio, elecciones generales. Los últimos meses los ha pasado entre el Congreso y la sede de su partido, y el Congreso fundamentalmente. Juan Carlos Girauta, portavoz parlamentario de Ciudadanos en esta 11ª legislatura que acabamos de enterrar. Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo que no sé es si va a seguir siendo portavoz de Ciudadanos de la formación naranja después del 26J. Bueno, no lo sé, yo tampoco lo sé. a ver qué se decide. ¿Cómo están siendo estos últimos meses para el señor Girauta? La verdad es que, hombre, para mí muy instructivos. Entiendo que para el país, pues algo cansinos también, ¿no? Instructivos porque, bueno, a pesar de los pesares, hay dos partidos que hemos hecho el esfuerzo de confeccionar y acordar, negociar y firmar, culminar un acuerdo de gobierno que aunque no obtuviera los suficientes votos, dada la endiablada aritmética parlamentaria con la que estamos, con la que tenemos que lidiar, sí ha sido un ejercicio muy interesante. Y hay dos partidos que vamos a seguir estando ahí y que vamos a seguir en la centralidad, uno más en el centro izquierda y otro más en el centro, que ya nos hemos tomado el pulso y que ya sabemos dónde están los límites y dónde se puede estirar más y dónde se puede ser más flexible. Y por lo tanto todo eso ya es un aprendizaje, ya es algo ganado. Y yo creo que además esa, si me permites que la llame, cultura del pacto se va a tener que extender. O sea, el que no vaya con la disposición de llegar a acuerdos simplemente va a quedar fuera de época. Me ha parecido entenderle que después del 26J, PSOE y Ciudadanos, y voy a volver a utilizar otra vez el mismo verbo, ¿se van a seguir entendiendo bien? Bueno, yo, más allá de cómo quede la distribución y el peso de cada cual, yo observo y subrayo que quien ya, no hace muchos años, sino hace nada, hace unas semanas, ha demostrado que es capaz de acordar nada menos que un programa de gobierno, o sea, no algo sectorial y localizado, no, un programa de gobierno reformista con 200 medidas que abarcan todos los ámbitos de la cosa pública y que incluye desde el cambio del marco laboral hasta la reforma constitucional. Bueno, quien ha experimentado muy recientemente esa evidencia, lógicamente no puede hacer ver como si no lo supiera. Por lo tanto, las afinidades también se construyen y las afinidades se dan pues a base de sentarse uno enfrente del otro y hablar y ceder. Es que ceder en este contexto es una virtud. Es que ceder ya no hay que verlo como una traición, que es como lo ven algunos, ¿no? Porque, repito, más allá de lo que cada cual quiera, o el estilo al que se adhiera en política, si es que la aritmética se impone al final. O sea, no se va a conseguir formar un gobierno si no hay cultura de acuerdo, de negociación, de pactos. Entonces de eso se tiene que enterar todo el mundo. Y el que no esté en ello, repito, está fuera de juego. ¿Y esto lo van a entender? ¿Cuál es su percepción al respecto? ¿Lo van a entender los potenciales votantes de Ciudadanos? ¿Esto va a tener más plus positivo que negativo para Ciudadanos el 26J? Bueno, esa parte especulativa yo ya no lo sé, no tengo la bola de cristal. Yo quiero creer que los ciudadanos, los votantes, premian el sentido común y premian la capacidad de hacer las cosas posibles. Porque, claro, encastillarse en una postura que no te conduce a nada, sea la que sea, Por ejemplo, el presidente tengo que ser yo. Punto. Porque he ganado las elecciones. Eso es encastillarse, es una postura, sobre todo cuando uno le dice que no al rey. Es encastillarse mucho. Otra forma de encastillarse, la de Podemos. Celebrar ruedas de prensa antes de haber negociado nada, repartiéndose el gobierno. O, más absurdo aún,
decir que uno renuncia a la vicepresidencia del gobierno cuando no la tiene, que también se hizo aquí, porque entre estas paredes pues se han visto muchas cosas, ¿no? Habla usted de PP, habla usted de Podemos, no habla usted en negativo del Partido Socialista. Me da la impresión de que Ciudadanos en los próximos días, en plena campaña electoral que arranca el próximo día 10, no va a hablar mucho del PSOE, y si lo hace, no lo va a hacer en negativo. ¿O lo he entendido mal? Mire, yo es que tiendo a la sinceridad, cosa que en política... ¿Eso no está mal o está bien? Pues yo no sé si en política es bueno o malo, pero yo soy así, ¿y qué le tengo que decir? Voy a tener que cambiar lo que he dicho justo hasta anteayer. No lo voy a cambiar, yo lo estuve diciendo y todos los periodistas parlamentarios lo saben. Yo decía, mire, si lo peor de obligarnos a repetir las elecciones es que ahora vamos a tener que poner el foco en las diferencias, vamos a tener que arrojar toda la luz y llamar toda la atención sobre lo que nos diferencia y subrayarlo y magnificarlo y ensombrecer todo lo que nos acerca y aproxima. Pues mira, a mí esto no me gusta. Que sería justo lo contrario que han hecho ustedes en estas últimas semanas con el Partido Socialista, claro. Exacto, porque insisto, yo no sé si eso se entenderá mejor o peor, pero los partidos de ámbito nacional que hemos demostrado que sabemos leer la realidad, somos dos. Entonces, con todas las distancias que las hay entre esos dos partidos, el partir de la voluntad de acuerdo entre partidos constitucionalistas ante los retos que tiene España hoy por delante, acaba bien, porque si ambas partes son conscientes de los desafíos, de la necesidad de reformas, pues al haber un sentido constitucionalista, que es, o sea, las reglas del juego compartidas, como las compartimos con el PP, pues si hay la voluntad, acaba bien. Entonces, esa elección está ahí. Entonces, a mí no me gusta enfocar sobre los asuntos que nos diferencian. La verdad es que, mire, yo ayer oía, precisamente en Televisión Española, a José Enrique Serrano. Sí, en 24 horas. En 24 horas. El informativo, el programa que dirige Sergio Martínez. Sí. Efectivamente, que él ha formado parte del equipo de negociación del PSOE, yo formaba parte del equipo de negociación de Ciudadanos, y que pues nos tocó a él y a mí pues profundizar más en la cuestión de la regeneración y reformas de las instituciones y reforma constitucional, la parte que se alude a eso en el acuerdo. Y él dijo una cosa que yo pensé, yo lo firmo, porque es que pienso lo mismo. Él dijo, no hay nada en este acuerdo con lo que yo me sienta incómodo. Y yo pensé, perdón, pues nos pasa lo mismo. No hay nada en ese acuerdo con lo que yo me sienta incómodo. Esto está claro, señor Girauta, que es una diferencia respecto a la precampaña y campaña de las elecciones del pasado 20 de diciembre, una diferencia constatable y además no de menor calado, sino de calado interesante. ¿Qué más diferencias va a haber en esta campaña, a su entender? ¿Qué más diferencias respecto a la campaña de...? Claro, del 20 de diciembre. Hombre, yo creo que habrán aprendido la lección muchos de los que no leían bien la realidad y de los que decían, en fin, más allá de lo que dijeran, los que lo veían todo bajo el prisma del bipartidismo, algunas cosas claramente en el esquema bipartidista y otras no tan claramente, pero que solo se explican por el turno de partidos, como la falta de regeneración de un modelo que se había comenzado a convertir en partitocracia, en partitocrático. Pues, en fin, todo ese esquema de la España anterior, bueno, ahora ya se ha comprobado. Hay gente que para cambiar un esquema necesita verlo y meter las manos en la herida, ¿no? Bueno, pues ya está, ya se ha visto. Ya se ha visto que hay 4 formaciones de ámbito nacional. Ya se ha visto muchas cosas sobre las intenciones de cada cual. Oiga, a ver quién nos dice ahora a nosotros que somos una muleta del PP. A ver quién nos lo cuenta, ¿no? Por ejemplo, que somos una marca blanca del PP. Hay otra diferencia interesante, sí, por lo menos a priori, no sé qué le parecerá a usted, y es que hasta hace bien poquito Unidos Podemos no existía
Bueno, y ahora sí va a existir. Eso es una diferencia muy importante, tiene usted razón. Y es muy importante en la medida en que conforma un bloque muy grande distinto al PSOE dentro de la izquierda. Y además, en otra cosa, que es que al hacer esa unión, el partido del señor Pablo Iglesias ya no puede seguir hablando de transversalidades, ni de que él no es de izquierdas ni de derechas, porque me parece que tener dentro de Izquierda Unida significa muchas cosas. O sea, Izquierda Unida, que tuvo 900.000 votos en las últimas elecciones, es un partido cuya formación principal, de más peso y de más abolengo, es el Partido Comunista de España, que acaba de realizar unas decisiones de tipo programático, ¿no? Acaba de adoptar unas decisiones de tipo programático que no dejan lugar a dudas. Salida del euro y salida de la Unión Europea. Bueno, oiga, usted puede compartir candidatura con quien quiere salir del euro y de la Unión Europea tranquilamente. Sí, bueno, no me extraña, porque yo he coincidido con don Pablo Iglesias y he coincidido con don Pablo Echenique como eurodiputado, y yo pues recuerdo muy bien el carácter más que euroescéptico, anti-europeo y realmente muy poco favorable a la integración que tenían cuando estábamos todos en el Parlamento, ¿no? Por lo tanto, mire, allí pero bueno, yendo a lo primero, ¿no? Porque tampoco quiero entrar en cuestiones de contenido, porque no iba por ahí su pregunta. La otra gran diferencia con respecto al 20 de diciembre, estas elecciones del 26J, Unidos Podemos, eso no existía antes, bueno, eso existe ahora. Sí, pero claro, eso... Por cierto, habla usted de Unidos Podemos y Menta, fíjese, esto es curioso. Yo no sé si consciente o inconscientemente, voluntariamente o no, pero cita a Pablo Echenique, a Pablo Iglesias, o al revés, si usted lo prefiere. En ningún caso Alberto Garzón, yo no sé si es que le está dando, insisto, voluntaria o involuntariamente un papel secundario en Unidos Podemos. Mire, el papel secundario y casi insignificante se lo daban en el partido del señor Iglesias hasta hace 4 días al señor Garzón, porque las cosas que decía Pablo Iglesias sobre Izquierda Unida, pues no sé si usted las recuerda, pero eran de antología, ¿no? O sea, estos tristes cenizos, una cosa vieja, casposa, bueno, oiga, pues ha cambiado de opinión, muy bien. Si no pasa nada, pero si esto se va definiendo. Si aquí, mire, en el conjunto de Europa, que es algo que a mí me interesa mucho, por ver las tendencias que hay, el populismo suele adoptar forma de extrema derecha, y en España ha adoptado forma de extrema izquierda. Esto es un problema dentro de la composición de la izquierda. O sea, el Partido Socialista, que ha sido hegemónico en la izquierda, que siempre ha tenido a alguien a su izquierda también, pero bueno, que ha tenido una mayoría clara siempre dentro de la izquierda, ve amenazada por primera vez pues su condición de representante de la izquierda en España, y eso puede significar muchas cosas, no solo para ese espacio de la socialdemocracia que queda un poco indefinido también ante los populismos, ¿no? Todas las posturas sensatas ante los populismos parece que se desvanecen, ¿no? Porque lo de las afirmaciones contundentes y las promesas, en fin, sin sonrojarse, ¿no? Yo voy a gastar 100.000 millones de euros más en la legislatura, como si eso fuera posible, ¿no? Pues parece que los más sensatos se desdibujan, ¿no? Tenemos que someter eso el día 26 a las urnas y ver si en España sigue funcionando el alegrar los oídos a la gente prometiéndole cosas que en el fondo todo el mundo sabe que no se van a cumplir, o funciona más la sensatez, que es lo que al final configura una centralidad que, mire, a la hora de la verdad en España es la única que hace los cambios. O sea, aquí los cambios se han hecho siempre desde posiciones de centralidad, no se han hecho desde los extremos, ¿no? Pero bueno, el problema del PSOE me parece que es doble en este caso, porque tiene al lado a alguien que se lo quiere comer con patatas, ¿eh? Tercera posible diferencia.
En las elecciones del pasado 20 de diciembre se conjugó mucho el verbo vetar. No sabemos qué va a pasar después del 26J. Lo cierto y verdad es que a fecha de hoy Pedro Sánchez, el líder del PSOE, sostiene que no habrá unas terceras elecciones. Y yo le pregunto a Juan Carlos Girauta cómo en Ciudadanos se está interpretando esa reflexión. Mire, nosotros interpretamos que, en primer lugar, que como responsables políticos debemos transmitir la decisión de que no haya unas terceras elecciones, porque realmente ya llevamos un montón de meses con un gobierno en funciones y esto pues no es bueno para nada, ¿no? En ningún aspecto. No solo porque no se abordan reformas que se debería abordar, sino porque esta incertidumbre tampoco beneficia en absoluto a España en el contexto internacional, ¿no? Pero fíjese usted una cosa. Algunos dicen no va a haber terceras elecciones. Bueno, Pedro Sánchez ha dicho no va a haber terceras elecciones. Eso es considerar que está en tu mano. A lo mejor Pedro Sánchez lo tiene en su mano. Puede ser que él considere que está en su mano. Pero nosotros lo que decimos es, si de nosotros depende, no va a haber terceras elecciones. Es decir, en nosotros esto es perfectamente creíble, porque sin ser decisivos hemos hecho lo que podíamos para evitarlo. Sin ser decisivos. Me está diciendo usted que, por defecto, me está diciendo que lo que dice Pedro Sánchez no es creíble. No, es creíble si depende de él. Yo esa misma frase se la he oído al señor Rajoy. No habrá unas terceras elecciones. Y está bien, y todo el mundo lo dice para tranquilizar a la gente. Pero yo digo, mire, nosotros queremos afirmar, pero afirmar de verdad, no como un deseo, no como no humo de pajas, lo queremos decir de verdad. Prometemos que no va a haber terceras elecciones. Lo queremos poder decir cuando contemos los escaños y veamos que somos decisivos. Hoy estamos viviendo horas muy económicas, muy socioeconómicas, porque hemos conocido los datos del paro correspondientes al mes de mayo, casi 120.000 personas menos apuntadas a los servicios públicos de empleo. Es verdad que también la afiliación a la Seguridad Social ha evolucionado muy positivamente. La cifra de parados baja de los 4 millones, este es el tercer titular. ¿Valoración al respecto, señor Girauta? Bueno, siempre que se creen puestos de trabajo, la valoración es buena. Por lo tanto, lo primero es felicitarse. Bajar de los 4 millones pues es romper un suelo simbólico, y estas cosas tienen también su valor. Cuando se rompe un suelo simbólico en esto, pues la gente ve las cosas de otra manera, y las expectativas al final también se acaban traduciendo en profecías autocumplidas, ¿no? Si la gente cree que va a ir bien, irá bien; si la gente cree que va a ir mal, irá mal. Por lo tanto, todo esto vaya por delante, que la valoración de un aumento del empleo siempre va a ser positiva. Dicho lo cual, me parece francamente anómalo en un contexto como el que nos corresponde a nosotros que el 93% de los contratos que se firmen sean precarios, sean temporales, sean contratos basura. Es decir, me gustaría que además de generarse empleo, se generara empleo estable. Y esto me conduce a un defecto que han observado todos los especialistas en la materia en el modelo laboral español, que es el problema de la dualidad. Hay una verdadera división, una división profunda entre aquellos que tienen un contrato indefinido de trabajo indefinido y los que tienen un contrato temporal. Y esto es lo que explica, en primer lugar, que cada vez que hay una crisis que se lleva millones de puestos de trabajo por delante, y en España hemos vivido ya varias, los que pagan son siempre los temporales. Es decir, la inmensa mayoría, por encima del 90% de los que pierden su puesto de trabajo eran contratados temporales. En segundo lugar, el abuso sistemático de la figura. No tiene ningún sentido que el año pasado se firmara en España más de 16 millones de contratos de trabajo. Se firman contratos de trabajo por semanas, por días, por horas. Oiga, esto es una pérdida de energía, de motivación, de tiempo y de recursos.
Corrupción, señor Girauta. Toca ahora hablar de corrupción. Ustedes están sustentando a fecha de hoy gobiernos autónomos como el de la región de Murcia, Madrid, Andalucía. Son comunidades marcadas en uno o en otro sentido, con más o menos un grado de intensidad por presuntos casos de corrupción y que en los últimos días, por cierto, han sido protagonistas por el caso Púnica, también por el caso de los ERES. ¿A esta hora corre peligro alguno de los pactos de gobierno en estas comunidades? Mire, corre peligro aquel que no cumpla los acuerdos de investidura que hicimos. Y menos mal que los acuerdos de gobierno para formar gobiernos en las comunidades autónomas que usted ha citado, pues se pudieron hacer con nosotros, porque nosotros somos un aliado que a cambio de investir a la señora Susana Díaz o a la señora Cristina Cifuentes, no pedimos vicepresidencias ni consejerías. Cualquier otro, cuando depende de él un nombramiento así, se pide la vicepresidencia. Eso estoy en Izquierda Unida, que son siempre tan desinteresados lo que hizo en Andalucía, ¿no? Mire, nosotros no exigimos eso. Lo que exigimos es que se ajusten a un código, a un pacto, y ese pacto es un pacto de regeneración y anticorrupción. Por lo tanto, menos mal que los socios de investidura fuimos nosotros, porque si no, en este momento lo que estaríamos discutiendo es si el señor Griñán o el señor Chávez tienen que seguir aforados por el puesto que ocupan o no. Gracias a nuestro pacto ya tuvieron que dimitir in limine, solo empezar el acuerdo. Y por otra parte, hay una cosa que debe quedar clara. O sea, cuando hay una imputación hoy día, citación como investigado, por un delito de corrupción política, el cargo público, el diputado, el consejero, se tiene que marchar. Y eso para nosotros es conditio sine qua non para mantener el apoyo. Sabe que les están criticando a ustedes porque, según a quien preguntes, afirma con rotundidad además que ustedes tienen distintas varas de medir al respecto. No, lo que tiene distintas varas de medir es la realidad. Entonces, quien quiera comparar con un caso de corrupción política, pues por ejemplo, ya sé por qué me lo dice usted creo que se refiere, bueno, lo de la doble vara de medir se ha dicho mucho, pero últimamente, porque es un mantra del Partido Popular, ¿no? Pero últimamente se ha usado por el caso de una persona que era vicerrector de una universidad y que no estaba en política y que además le faltaban algo así como 9 años para estar en política, y que tuvo pues un enfrentamiento, unas diferencias con un estudio de arquitectura. Oiga, esto no es corrupción política. Es que a ver si nos aclaramos. Es que claro, el PP no para de quejarse, y es un poco extraño que se queje tanto porque está demostrando que le revienta que le hagan dimitir a gente imputada. Pero claro, lo único que está pensando es que, mire usted, ¿y aquel qué? ¿Y aquel otro qué? Oiga, pues si hay un caso de corrupción política, de imputación por corrupción política, nosotros estamos haciendo, cuando pasa eso, una excepción al principio, a un principio esencial en el derecho penal, que es el de la presunción de inocencia. ¿Y por qué lo hacemos? Pues lo hacemos porque creemos que los políticos tenemos un plus de responsabilidad. Y que si sucede eso, tenemos que apartarnos porque estamos bajo sospecha, tenemos que dedicar todo el tiempo a defendernos en primera instancia, en igualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano, y después eventualmente volver. Entonces, como se hace esa excepción, ciertamente tiene que ser un caso de corrupción política. Lo que no puede ser es que empecemos a hacer analogías y decir, no, mire, él resulta que hizo no sé qué. No, oiga, si no era político, ¿qué me está contando? Claro, es decir, fíjese usted que le he definido nuestra condición porque sé que es dura, porque un señor puede estar imputado y luego lo absuelven o se archiva su causa. Claro que es duro, pero es duro primero por lo que le he dicho, porque creemos que los políticos tenemos un plus de responsabilidad y de ejemplaridad,
Y por lo tanto lo que no se puede hacer es esta cosa tan excepcional, extenderla a cualquiera, porque al Partido Popular le parece que con el Partido Socialista somos más blandos que con ellos. Esto es ciertamente extraño, ¿no? Le pido brevedad en la respuesta a esta última pregunta mía. Tiene que ver con el único debate, en principio, que va a haber en esta campaña electoral. 13 de junio, está por ver la hora exacta. ¿Es la mejor fórmula esta del debate a 4? Mire, nosotros en este asunto hemos dicho siempre que somos partidarios de cuantos más debates mejor, con el formato que sea, con los moderadores que sea, eso sí, con los candidatos, los cabezas de lista, ¿no? Los candidatos a presidente, ¿no? Entonces, pues esta es una posibilidad, encantados. En la Academia de Televisión, pues muy bien, en un espacio más neutral, con periodistas que representan a los grupos, fantástico. Además, no queremos que nadie meta las narices en cuáles van a ser los periodistas, que lo decidan los medios. Nos gustaría que, aparte de este debate, hubiera más debates, y que si aparte de este, pues un grupo quiere hacer en su televisión debate, y otro también, pues se dijera sí, porque cuantos más debates se vea entre candidatos a la presidencia, más se podrá formar un juicio. El votante medio, que no nos engañemos, el votante medio no se lee los programas, no nos engañemos. Entonces, una manera de enterarse de los programas es ver cómo se contrastan entre candidatos a lo largo de un debate. Juan Carlos Girauta fue hasta hace bien poquito portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Tiene su correspondiente subrayado y se lo va a hacer Antonio Vicente. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Juan Carlos Girauta, su imagen ya se ha hecho un hueco en el álbum político, barba y gafas cervantinas, buenas espaldas y un cuello de camisa algo holgado que le da soltura irreverente al resto del traje, una soltura a imagen y semejanza de su discurso. Ceder no es traicionar, es acercarse, es construir, es no encastillarse como el PP o Podemos. Se ratifica en el acuerdo firmado con el PSOE, cuyos puntos suscribe cómodamente. Cree que estas nuevas elecciones consolidarán la ruptura del turnismo y respecto a ellos a Ciudadanos duda que nadie siga pensando que son la marca blanca del PP. Nadie quiere unas terceras elecciones, pero la cosa es cuánto está uno dispuesto a hacer y sobre todo cuánto puede hacer. Que baje el paro siempre es bueno, que el trabajo sea precario, temporal, efímero, es un desgaste moral y un despilfarro productivo para la sociedad española. Juan Carlos Girauta se resiste a la política profesional, a fundirse en un magma, en este caso naranja, a ser solo una boca, un asiento. Pone su materia gris al servicio de un proyecto en el que cree, pero sabe que la fuente de esas ideas tiene las raíces hundidas en el corazón y en las vísceras, en sus miedos, sus felicidades, su experiencia. Un ecosistema que no vende ni alquila a escudos o colores, sino que suma a voluntades coincidentes. Su mente juega con las leyes de los hombres y de los dineros, de los espumosos valores flotantes sobre los que descansan. Sabe que hay terrenos sin cimientos y otros sólidos como la roca. Sobre ellos intenta pisar y construir un camino del que no arrepentirse y, si puede ser, del que estar orgulloso. ¿Qué estamos oyendo y por qué nos ha pedido esto para terminar esta entrevista, señor Girauta? Bueno, ante todo, muchas gracias, porque me parece que ese resumen o esas pinceladas, pues, en fin, de Antonio Vicente, me alegran, me considero muy honrado. Por eso, ¿le han gustado? Pues, mucho. Y esta canción, esto suele ocurrir. ¿Y esta canción por qué? Pues porque es una de las canciones más bellas que he oído en mi vida, y hace muchos años, ya décadas, que la oí por primera vez y me quedé hechizado. Yo creo que hechizado de por vida. Es oírla de lejos y cuando han empezado a sonar, en fin, me ha dado un vuelco el corazón. Jethro Tull, ¿no? Jethro Tull. One sí. Ring Allowed.